Imagina que tienes 80 años, vives sola, pasan los días y nadie toca tu puerta. Hasta que un día llega una mujer amable, dice que viene del gobierno, que tiene muchos beneficios para ti y que puede ayudarte. La dejas entrar a tu casa y eso es lo último que ves en tu vida. Buen día, malas personas. Estamos en un nuevo capítulo de No era buena persona, segunda temporada. Hemos vuelto, no los abandonamos. Sí. Como tu papá. No sé, yo todavía no, a mí todavía no me abandonan. Pero estoy seguro que a muchos de ustedes sí. Ya, vamos Esto al se trata caso. de malas Quedé personas. metido con Sí, lo la somos. señora que necesitaba ayuda. Bueno, esto que estábamos contando le sucedió al menos a 16 mujeres en México entre 1998 y el año 2006. México, no habíamos hablado de México. No. Nuestros amigos mexicanos. Y México es un país con harta gente mala. O un índice ahí de maldad alto. Delitos brutales. Sí. Pero hoy en específico vamos a hablar de Juana Barraza Samperio, la que la prensa llamó la Mataviejitas. La mata viejitas. Un equivalente en Chile al Mataabuelitas. Porque Sí. acá en Chile no se ocupa tanto la palabra viejita. O sea, sí, pero es como que el viejita es como para una persona mayor, como random, y abuelita es como para alguien así como familiar. Igual es un mal nombre de asesino serial, siento Sí, yo. El sí. mata viejitas. Me duele La mata viejita en este caso. Sí, la Mataviejitas. Pero no Me es duele- como tan... Me duelen las abuelitas. a mí. Sí, y lo complejo acá que no es solo un caso de crímenes, sino que es un caso que ve un reflejo de la sociedad completa, de cómo se ve a las mujeres, a la vejez, la pobreza y la violencia. Ya, o sea, nos tiramos todos los temas Sí, difíciles de la sociedad. sí. Bueno, Cuéntanos. Juana Barraza nació el 27 de diciembre de 1957 en el estado de Hidalgo, México. Es decir, era La experta en horóscopo. Sagitario. Igual que O Jesús. Capricornio. 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 Sí. Y los Capricornios, bien, ¿o no? Es que si Jesús es Capricornio. Les gusta como el dinero. Igual son Sí, medio aunque como la otra vez cagados. alguien nos dejó como en comentarios de que Jesús era Piscis, Era Piscis, de que había claro. un error, de que realmente no había nacido esa fecha, que esa fecha la habían puesto como para... Inventos. Claro. Ya, pero si estamos hablando de la mata viejitas, que siento que es un tipo de asesino serial bien particular, igual me calza con que sea más Capricornio que los clásicos Géminis y Sí, Piscis. sí, es un caso Son especial. como más sádicos. Sí. Este es como un caso bien particular. Vamos a ver qué tan... si es que es sádico o no... Chute. Vamos a ver. Ya. Bueno, como suele suceder en muchos hogares de América Latina, el mismo día que Juana nació, su padre la abandonó. Se llevó a su hermano y formó otra familia. Juana jamás volvió a ver a su padre. O sea, realmente nunca lo vio porque lo vio solo el día que ella nació. Bueno, dicen que en México la gran mayoría de los hogares tienen jefa de hogar, no jefe de hogar. Sí, es un buen dato. Ya, pero si somos asesinos seriales porque nos abandonó nuestro papá, estaríamos llenos de Sí, sí, no asesinos estamos seriales. justificando aún. Aún. Bueno, su madre se llamaba Justa Samperio. Tenía problemas con Espera, el ¿cómo se llamaba? alcoholismo. Justa Samperio. Brutal. Si tu mamá se llama Justa Samperio, tú tenés que ser asesino serial. ¿Por qué? Porque mira el nombre que tenía. Esa señora debe haber sido, pero brigidísima. Brígida, sí, una Me señora la que se imagino llame- así como esa señora que te manda a comprar el pan y te pide que le des cada peso del vuelto, que te pega por no traer cilantro en vez de perejil. Y Como no esta. solo eso, te pedía que te trajeras cervezas, porque la señora tenía un problema muy grave con el alcohol. No. Ya. Doña Justa. Sí, agredía a Juana física y verbalmente, no la dejaba ir a la escuela, con el argumento de que una mujer no necesita estudiar para ser dueña de casa. Cuando Juana tenía 12 años, o sea, era una niña aún, su madre la entregó a un hombre a cambio de 3 cervezas. Oh, qué barato. Ni siquiera en animales, en cervezas. Sí. No tenía ni un cariño la mamá por... Su madre se fue a beber con un hombre que tenía 26 años y cuando ya no le quedaba dinero, le ofreció a Juana a cambio para ella poder seguir bebiendo y el hombre aceptó y abusó de ella. De ese abuso,
Juana quedó embarazada y se fue a vivir con este hombre. A los 12 años. Sí. Pero brutal. ¿Y cómo partió tu relación? No, me cambiaron por un par de cervezas. Ahora soy Quedé madre. embarazada. Durísimo. Bueno, y para sorpresa de nadie, ese hombre continuó con los abusos físicos y sexuales hacia Juana. Después de un tiempo, Juana pudo volver a la casa de su madre, pero no porque su madre la dejara volver, sino porque la familia de la actual pareja de su madre la fue a rescatar. Ya. O sea, la relación de Juana con su madre jamás mejoró. O sea, fue el padrastro en el fondo el Sí. que la salvó. Sí. Justa Samperio, la madre de Juana, murió cuando Juana tenía 18 años por cirrosis hepática. Al poco tiempo, Juana conoció a un taxista del que se enamoró y se fue a vivir con él. Fue una relación que duró muy poco, pero después salió con otros hombres y tuvo al menos 3 hijos, además del primogénito, pero las identidades de estos hijos no es conocida. Ya, se entiende por qué. Se sabe que tuvo al menos 3, pero más información no hay. Solo sabemos que el hijo mayor, el que fue producto de este primer abuso de ella, murió a los 24 años por una pelea callejera. Mucha violencia. Sí. Ella, efectivamente, tal como su madre lo había predicho, se convirtió en dueña de casa, hasta que el hombre con el que vivía desapareció. Pero lo más probable es que haya desaparecido porque está como metido en problemas de drogas, como en problemas con un cártel. Lo desaparecieron entonces. Claro, sí. Desaparecieron. Eso. Juana se quedó sola con sus hijos y sin dinero, así que empezó a buscar algún trabajo que realizar. Estudió enfermería, pero algo así como un equivalente a un técnico en enfermería. Pero nunca ejerció, realmente. Trabajó lavando, planchando ropa, vendiendo comida en la calle, hacía lo que podía para poder sobrevivir. Hasta que un día, mientras vendía afuera de un estadio de lucha libre, se dio cuenta que ella podía hacer lo que estas personas hacían. Juana era más alta y corpulenta que una mujer promedio y tenía muchísima fuerza. Así que se convirtió en luchadora de lucha libre. Qué random. Qué Sí. giro tan extraño tomó esta historia. Sí. Yo debo decir que le tengo mucha fe a la historia porque con la infancia que nos han contado y por experiencia, las infancias difíciles suelen marcar a personajes muy malos. Sí, sí. Entonces, pero este giro de lucha libre, o luchadora, no sé si es lucha libre, está interesante porque Claro. va a canalizar la violencia a través de una actividad legal. Podía sacar, claro, exactamente. Su nombre, no sé si artístico, su nombre de ring era la Dama del Silencio. Y usaba un traje rosado con blanco y una mariposa como máscara. Perdió la oportunidad de ponerse el nombre de su madre. Sí. Justa Samperio. Justa Samperio, luchadora. No, pero la Dama del Silencio es un buen nombre de luchadora. Es un buen nombre. Sí. Llegó a ser luchadora profesional. O sea, era bastante buena en este oficio. Durante un tiempo la vida de Juana mejoró increíblemente. La lucha le dio tanto visibilidad y le dio el dinero que necesitaba para poder mantener a sus hijos. Pero esto no duró mucho tiempo. En uno de sus combates, Juana se lesionó la columna. Y el médico le dijo que si continuaba luchando era muy probable que quedara inválida. Así que se retiró. Pero continuó trabajando como promotora de lucha libre durante unos 10 años aproximadamente. Pero con el tiempo el boom de la lucha ya no era tan popular, ya no había tanto trabajo y Juana volvió a vender comida en las calles. Ojo que esta hasta ahora es la historia de una mujer de esfuerzo así Sí, brutal. historia de superación. Sí, Fue súper maltratada en su infancia y aún así intentó salir adelante, tuvo hijos, trató de sacarlo adelante, estudió, trabajó en una cosa, trabajó en otra, fue luchadora, después está vendiendo cosas, o sea, nos sacamos el sombrero ante señora hasta este Juana. punto sí. Sí. Bueno, el dinero no era suficiente, consideremos que tenía bastantes hijos, y en 1995 comenzó a realizar robos, tanto en las calles como ingresar a algunas casas para robar. Durante
ese tiempo nunca lastimó a nadie. De hecho, se dice que el arma, entre comillas, que ocupaba era de juguete. Pero sí lograba atemorizar a las personas porque era una mujer grande. Hasta que en 1998, toda esta vida de esta mujer de esfuerzo que habíamos hablado hasta ahora, que había cometido ciertos robos, cambió totalmente. Juana escuchó en televisión que existía un programa del gobierno que entregaba beneficios económicos y ayuda social y médica a personas de la tercera edad. Y vio en esto una oportunidad. Se disfrazó nuevamente, esta vez no se puso el traje rosado para ser luchadora, sino que se hacía pasar por una trabajadora social, por una enfermera o por una cuidadora. Tocaba las puertas de mujeres entre 60 y 90 años que vivían solas, que se presentaba como parte de este programa de gobierno y les ofrecía ayuda. ¿Ayuda en qué? Por ejemplo, te voy a ayudar a rellenar un formulario para después llevarlo al gobierno y que te puedan dar ciertos tipos de beneficios. O atención médica básica, como ella tenía conocimientos de enfermería, de repente si las personas necesitaban algo en su casa, o sea, algo, no sé, alguna atención básica médica, ella también conocía este lenguaje y con esto ya se ganaba la confianza de las personas, de estas mujeres mayores, y lograba ingresar a las casas. Ella era amable, muy preocupada, y las señoras obviamente las dejaban entrar porque un punto muy importante es que todas ellas vivían solas, como un gran número de adultos mayores. Y que además ahora pasa cada vez más porque la población mundial está envejeciendo y No hay recambio, o sea, no nacen niños. no nacen niños y la gente está abandonando a los adultos mayores. Pues yo creo que... Y ellas se sentían muy confiadas y además se sentían casi como agradecidas de que alguien por fin las viniera a ver, a conversar. Claro, que le hablen, que le cuenten algo. Qué penita. Sí, pero una vez que estaban las dos adentro del hogar de esta mujer mayor, Juana las estrangulaba con lo que encontrara en el lugar, con un cable eléctrico, con una media, con un pañuelo, si es que había una cuerda, ocupaba la cuerda, las estrangulaba y revisaba toda la casa, robaba el dinero que encontrara y si es que había cosas de valor que ella pudiese vender después, también se lo llevaba. Todo esto sucedió entre 1998 y el año 2006. Pero en los primeros años, la policía empezó a encontrar cuerpos de mujeres estranguladas que faltaban cosas en la casa y lo tomaron como que era un robo más. O sea, les costó un par de años darse cuenta de que estaban atacando específicamente a este tipo de mujeres. Y porque además es súper difícil hacer el perfil criminal de Juana. Si ¿De alguien que mata abuelitas? Claro, porque en otro caso lo hablamos, esto de hacer como perfiles psicológicos de los criminales. Si tú llegas a una casa y hay una abuelita que está estrangulada, lo más probable es que tú vas a decir que es una persona con mucha fuerza y grande. Y esa característica está más asociada a un hombre que a una mujer. Por lo tanto, probablemente va a costar mucho más encontrarlo. Es verdad. No vas a buscar el perfil de Juana, vas a buscar el perfil de un hombre grande. Sí. Exactamente, te adelantaste a lo que efectivamente la policía pensó después. Algo que le hacía ruido a la policía era de que las puertas no estaban forzadas. Eso era como algo distinto a que fue lo primero que les comenzó a llamar la atención, de que no era solo un robo cualquiera, porque en un robo cualquiera cuando alguien ingresa a tu casa fuerza la puerta y te puede probablemente, no sé, maniatar, golpear, y eso no ocurría, o sea, no había, simplemente estaba la persona, decía, dejó ingresar. Lo primero que la policía piensa en ese caso es como tal vez era alguien que la persona conocía, algún familiar, tal vez alguien que quería a la abuelita en el más allá. Pero recién en el año 2003 comenzaron a sentir que habían ya demasiados casos con el mismo modus operandi. Y siempre era ahorcamiento. Siempre. Claro, ahí ya hay algo en hay común, hay un patrón.
Ya en el año 2003, solo ese año, habían 9 abuelitas que habían sido asesinadas de esa misma manera. Igual yo siento que ahí hay y esto es como una crítica a todos los asesinos seriales y psicópatas. Ya. Como si tú quieres que no te pillen, no dejes patrones, salvo que quieras que te pillen. Pero por ejemplo, si ella hubiese forzado algunas puertas, si a otro lo hubiese apuñalado, si a alguno hubiese hecho cosas distintas, quizás no marcaba ahí el patrón. Obvio. La estás dando consejos. Obvio. Chiquillos, si van a matar, Hagan sean cosas más distintas, tutos. pues, hagan cosas distintas. Siempre piensen, ¿cómo armaría mi perfil psicológico si yo Vayan asesino? con zapatos de varón. Si son gente chica, pónganse zapatos grandes. Para simular que es hombre. Yo no pensé tan lejos, viste que tiene una mentalidad peor que la mía. Ya. Bueno, la policía comenzó a analizar las escenas del crimen con más rigurosidad y descubrieron que todas las huellas dactilares coincidían, o sea, era la misma persona a la que estaba atacando. Y estaban frente a un asesino en serie que estaba matando a ese target, abuelitas. El problema era que esas huellas no estaban registradas en ninguna base de la policía. Es decir, era un asesino que nunca había sido arrestado antes, ni siquiera por algún crimen menor. Los testigos, que habían muchísimos, pero no se entrevistaban en el momento, por lo tanto las memorias no eran tan, ¿cómo decirlo?, fiables. Los testigos daban alguna descripción similar, que era una persona muy robusta, muy ancha, de alrededor de 1,70 m, con cabello corto y que aparentaba unos 40 años. Pero para la policía, como ya Pedro adelantó, era imposible que fuese una mujer. Entonces, la teoría de la policía era que era un hombre vestido con ropa de mujer. Principalmente porque decían de que la fuerza para poder estrangular a una anciana tenía que ser sí o sí un hombre. En marzo del año 2004, una mujer de 82 años, llamada María del Socorro Martínez, fue encontrada en su domicilio estrangulada con una media. Era ya la víctima número 13 de ese mismo año. Y con ese caso la prensa estalló. Así, ya dejó de ser solo un caso aislado que salía cada cierto tiempo, sino que ya estaba en todos los medios lo que estaba sucediendo. Es que se llamaba María del Socorro. Bueno, los programas de televisión. No vaya a estallar. Sí. Se llama Socorro. Más explícita no puede ser. Bueno, acá algo muy grave que sucedió y que los programas de ese momento, igual ojo, estamos hablando del año 2003, comenzaron a acusar sin ningún otro argumento a la comunidad trans, solo porque la policía afirmaba que era un hombre vestido de mujer. Era el perfil que había armado la policía. Lleva ese tipo de... Y como es la prensa, muchas veces se aprovechó de esto y comenzó a inculpar a esta comunidad de otro tipo de delitos sin ningún fundamento. Bueno, fue en ese momento cuando la prensa lo apodó como el mataviejitas. Ya. Así era buscado. Y, bueno, obviamente, la policía no estaba ni cerca de sospechar de que podía ser Juan. Bueno, desesperado la policía por tratar de cerrar el caso, capturaron a un ex convicto llamado Alejandro Bando, quien había ingresado a la casa de una mujer de 63 años y la había intentado agredir, había intentado abusar de esa mujer. Perdón, yo sé que esto saca un poco el contexto de la historia, pero ¿qué pasa con los nombres en México? María del Socorro, Alejandro Bando. Son más creativos que acá en Chile. Acá son muy fomes. Justina, ¿cuánto? Justa. Ya, perdón, pero no pude evitar reírme. ¿No viste teleseries mexicanas? No, De niño. no. Para mí todo esto... María la del barrio no fue tu... Para mí todos estos Tu nombres son teleserie de la muy 11. normales, porque sí, yo vi mucha teleserie mexicana de niña con mi abuelita. No, para mí son extrañísimos.
Bueno, pero bueno, retomando el caso, acusaron a claro, a este señor hombre Bando. porque entró e intentó, o sea, igual cometió un crimen, entró a la casa de una señora de 63 años, trató de abusar de ella, la señora lo mordió, él logró escapar, fue a la policía y dijeron, este es el mataviejitas. Las huellas no coincidían, obviamente, pero la policía quería cerrar el caso y dijo, ya, él es el mataviejitas. El problema fue que él ya estaba detenido y seguían ocurriendo los asesinatos. Igual interesante que ella, con todo el caos que causó en la prensa, seguía haciéndolo. Sí. Como que dijo, no me importa nada. Sí. Luego, en algún momento capturaron a otra mujer que efectivamente hacía lo mismo que Juana, esto de hacerse pasar por una mujer que ayudaba a abuelitas, pero ella solamente les robaba. No las mataba. No las mataba. Pero pasó exactamente lo mismo. Dijeron, ya tenemos, es esta mujer, la tenían detenida, le habían dado incluso una condena y los casos seguían sucediendo. Ya, pero al menos ahora ya se abrieron la idea de que podía ser una mujer. Sí, en ese momento sí, pero después de lo mismo, capturaron a otro hombre y sucedía lo mismo. En eso se pasaron mucho, la policía estuvo mucho rato dando vueltas y en realidad lo único que querían era cerrar el caso, porque sentían que las personas en la vida diaria estaban como con una sensación de estrés por lo que estaba sucediendo. Pero Sí, obvio. La prensa, por un lado, genera eso y además, no sé si te ha pasado, pero cuando hay asesinos seriales o psicópatas en una población muy pequeña o en una ciudad, la gente empieza a andar perseguida. Sí, claramente. Entonces, Sí, otra cosa que dijo la policía en ese momento fue de que no, esta persona que tenemos detenida sí es, y lo que está pasando afuera es que hay imitadores. Ya. Eso fue una de las cosas que la policía trató de decir para despistar a las personas. Pero obviamente la gente no les creyó. Sabían que no estaban haciendo, que simplemente la policía no estaba haciendo bien su trabajo. En el año 2005 ya habían 24 víctimas confirmadas. O sea, habían 24 muertes de viejitas. Ahora, no sabemos si es que todas eran relacionadas, porque igual podría haber algún caso que no fuese hecho por la asesina de la mata viejitas, pero ya habían fallecido varias abuelitas de esta misma forma. Se investigaron obviamente a las familias, a los vecinos, a personas que habían nada. No había nada que pudiera conectar a Juana con estos asesinatos. Hasta que el día 25 de enero del año 2006, Juana se encontró en la calle con una mujer de 82 años, Ana María Reyes Alfaro. Le ofreció ayuda para llevarla a la casa y la señora aceptó, ya que Juana era muy amable. Una vez adentro, Juana le comentó que hacía trabajos de lavado y planchado y la anciana le pidió si le podía hacer algunos trabajos, pero Juana encontró que lo que podía pagar la señora era muy poco. Así que lo que hizo en ese momento fue que tomó un estetoscopio, esto que ocupan los médicos para sentir los latidos, y la estranguló, como siempre lo hacía con las abuelitas. Tomó el dinero que encontró, las cosas de valor y salió del lugar. Pero esta vez, al salir, se topó con un hombre que arrendaba una de las habitaciones de la casa de esta señora. El hombre al entrar vio que estaba su... ¿Cómo se dice? Su roomie. No, tiene un nombre. ¿Inquilino? No, el inquilino es él. Bueno, pero la persona vio que estaba la señora fallecida, llamó a la policía y en ese mismo momento dio la descripción exacta de la mujer que a él había visto salir. Poco después la policía dio con Juana Barraza Samperio y coincidieron las huellas dactilares encontradas en los crímenes de estas abuelitas. En primera instancia, Juana confesó solo el asesinato de 4 mujeres, o sea, la que la pillaron en el acto casi, y 3 más. Negó todo el resto, pero no tenía cómo negar las huellas. Y la fiscalía la vinculó con muchos otros crímenes. Se le atribuyó finalmente al menos 16 homicidios confirmados de mujeres entre 60 y 85 años.
pero algunas fuentes hablan de que pudieron ser hasta 48 las víctimas. Sí, yo me voy por esa teoría. Yo creo que mató mucha gente. Sí. En el año 2008, el tribunal la declaró culpable y la condena fue de 759 años en prisión. Wow. La cifra, sabemos que no es que sea esa la condena, sino que fue calculada sumando las penas de cada homicidio y otros delitos que ya había cometido. Me gusta esa calificación. A mí igual. No me gusta cadena perpetua. A mí tampoco. Suena Me mejor. gusta cuando suena muchos años. 759 años. Suena mejor. Sí. A mí también me gusta. Es como más dramática, ¿no? Sí. Como eres condenado a Es que eso es, 759. eso es lo que realmente estás cumpliendo, ¿no? Es porque si te da una enfermedad y te morís como a los 20 años. No, pues tú Pero además hay algo interesante porque la pena es como el simbolismo de nuestra escala de maldad. Sí. Es como que Juan Pérez tuvo 100 años de cárcel y Juanita tuvo 700. Claro. En la práctica tú dices, los dos tienen cadena perpetua, pero Juanita tiene 700. Sí. Es mucho más mala que Juanita. Es mucho más mala. Por lo tanto, me gusta. Es como que calificaran el nivel de maldad de la gente. Durísimo. Sí, es verdad. Así que- Es verdad. Bueno, cuando le preguntaron por qué lo había hecho, Juana al principio dijo que fue solo dinero, necesidad económica. Pero cuando la presionaron un poco, admitió la verdad. Dijo que mataba a las señoras mayores porque le recordaban a su madre, Sí, a yo Justa pensé Samperio, la mujer que la golpeó, la humilló, que la vendió por 3 chelas. No me parece extraño su argumento. Sí. Ahora, que estemos de acuerdo, no, pero entendemos su locura. Sí, pues hay un trauma ahí no elaborado. Juana no presentó remordimiento por sus crímenes, pero dijo que no merecía el perdón de Dios ni de nadie. Una vez condenada, Juana ha dado distintas versiones en muchas entrevistas y declaraciones. En algunos momentos admitió haber matado a varias mujeres vinculadas como a este resentimiento y en otros momentos dice que no, que en realidad la inculparon de cosas que ella no había hecho. Oye, ¿y está viva todavía? Sí. En una entrevista de Televisa del año 2024 se declaró inocente. Ya. Cara de raja. Habló de injusticias, de denuncias, de haber sido víctima Feminismo, de Locura. Sí, sí. Ya igual está rayando la papa la señora. Sí, maltratos que del no. sistema. Yo creo que no raya la papa, yo creo que ella es súper viva. Sí, Ella es súper inteligente, pero es una persona sin educación. exacto. Entonces, una combinación... Bueno, pero para la justicia, Particular. ella es culpable de al menos 16 homicidios de viejitas. Y está presa. Está, sí, cumpliendo su condena. Hay muchos documentos sobre Juana, si es que quieren averiguar un poco más. Hay muchos documentales mexicanos de otros países igual. Incluso hay un capítulo de Mentes Criminales, de esta serie clásica gringa, donde hay un capítulo que está hecho basado en el caso de Juana. Y el escritor Víctor Ronquillo escribió un libro llamado Ruda de Corazón, donde se narran los asesinatos cometidos por Juana. Así que si quieres saber más del caso, véase Criminal Mind o leas el libro. Sí. ¿Cómo Y se llama el libro? Ruda de Corazón. Ruda de Corazón, para leer sobre Sí, asesinatos. cada cierto tiempo la televisión la vuelve a intentar entrevistar y ella siempre acepta. Es que si estáis encerrados va a ser algo novedoso, po. Sí, pues, que te está aburrido. entrevisten, Te haces famoso. Sí, te den regalar alguna galleta, alguna cosa para comer. claro. Bueno, el caso de la Mataviejitas, que finalmente fue la Mataviejitas, Sí. tuvo un impacto enorme en México por varias razones. Porque rompió como este estereotipo del asesino serial, que es como la típica imagen de un hombre joven, violento, así invisible. Juana era una mujer mayor, de una apariencia inofensiva, más allá de que fuera físicamente como grande, pero se presentaba y se hacía pasar por una mujer amable y se movía en estos roles de cuidado, como trabajadora social, enfermera, cuidadora. Y además puso en evidencia que algo que la sociedad trata de no ver,
y que es la soledad y el abandono de las mujeres mayores. Y que cada vez es peor. Sí. Porque aquí estamos hablando del 2005. Sí. Ahora estamos en el 2026, 20 años después. Sí, Y esto yo creo que es claro, peor. Está peor. Mujeres que vivían solas y que le abrían la puerta a cualquier persona que les ofrecía un poco de compañía. Sí, yo creo que el tema de la criminalidad y la tercera edad es un temazo, es súper interesante porque es una población súper abandonada, es una población que además es súper fácil de delinquir por sus condiciones de vulnerabilidad y de la que se aprovechan mucho los criminales. Y que además está súper indefensa porque hoy día tampoco es que existan tantas políticas reales de cuidado de tercera edad, po. Sí, por lo menos en Chile no. No, y algo relevante igual es que ella mataba a estas mujeres porque les recordaba a su madre. O sea, ellas eran asesinadas por ser lo que eran. No sé si se entiende. No era como... Sí. No buscaba algo. O sea, sí, les robaba después porque tenía necesidades económicas. Pero solamente por el hecho de ser una mujer mayor que le recordara a su madre, ese era el motivo por qué te iban a matar. Sí, es interesante además porque, claro, pues yo lo decía recién, como no hay políticas asociadas a cuidados de la tercera edad respecto a asesinos seriales, porque es algo súper específico, po. O sea, tienes que ser una muy mala persona para ir a Querer matar matar a abuelitos. abuelitas. Normalmente, ¿qué hacen los criminales en relación a la tercera edad? Les roban. Pero ¿para qué los vaya a matar si es indefenso? Basta que tú llegues, lo amarres y le robas. Teniendo eso listo, ¿qué más necesitas? ¿Para qué lo vas a matar? Dicho eso, a mí me parece que hay algo interesante en el trastorno psicológico de esta señora. Porque va y mata por su trauma. Sí, Podría haberle ido, haberle pegado, haberla dejado inconsciente a una señora, a una abuelita, y luego de eso decir te voy a robar todo. Pero va y probablemente lo hizo una vez y a la segunda vio a su mamá ahí, po. sí, po. Y Y dijo, ya de le aquí en empezó adelante a- lo voy a hacer. le empezó a generar cierta satisfacción, cierto placer, cierta, no Sí. sé. Pero yo tengo esa duda respecto de qué tan mala es. O sea, creo que hay una acción respecto del trauma. Ah, ya. Pero ¿es efectivamente una mala persona? Yo creo que ella buscaba o sea, siempre comprendiendo que es un asesino serial y que hay cosas que evidentemente son de mala persona. Pero quiero decir, ella estuvo luchando toda su vida por generar dinero. Ya. Pasó por un montón de dificultades y aún así logró sacar adelante una familia de 3, 4 hijos. Fue luchadora, fue un montón de cosas, hasta que al final encontró que robar era el mejor camino porque le funcionaba. Empezó a robar hasta que dentro de esa dinámica del robo encontró una manera de relajar su trauma, que era todo lo que le hizo su mamá. Sí, po. Ya, Eh, pero métete a boxear. O sea, Pero es que le quitaron la lucha, po. Sí, po. Lo encontró, ¿verdad? po, encontró la Sí, manera, po, la encontró la y manera de después sublimar la perdió. el deseo de la violencia y después no, lo perdió, lo po. siento, no acepto. Pero bueno, sí, No, entiendo, es entiendo tu Nada punto. de esto justifica. Sí. Es simplemente el ver que como que al final muchas veces las personas que crecen en un entorno vulnerable terminan delinquiendo porque no hay más oportunidades, po. Ahí ya nunca Sí. nadie le ofreció un psicólogo, probablemente. Claro, Probablemente que no. Tenías dos temas cruzados, po. Entorno vulnerable y trauma con la mamá. Sí, Eh, las tiene todas. empezó a robar porque necesitaba Oye, plata. no nos olvidemos del papá que la abandonó. Ah, sí, po. Es que ese ni siquiera generó trauma, pues como Ya, que pero- desapareció. Pero no, espera, ¿y mataba solo a abuelitas o también a Abuelitos. No, mataba solo a abuelitas. No, pues porque el papá no existió, Sí, po. Ya, La mamá papá- era, la el mamá era papá una es mierda un y el papá no desastre. existió. Sí. Sí. Pero no existió, no generó tanto trauma. ¿Qué es peor? Les pregunto a ustedes. ¿Que se vaya y te abandone o que se quede y te haga tanto daño como te hizo la madre? Difícil. No Difícil. sé la respuesta. Yo No Lo podría planteo, decidir. lo planteo en términos más explícitos. ¿Qué es peor? ¿Un padre que te abandona cuando eres pequeño, se va y no te da nada? ¿O una madre que se queda pero te genera un montón de traumas que te van a acompañar toda tu vida? No, yo creo que eso, porque es una tortura finalmente. Mm. Sí. Pero yo no podría elegir. Pero entonces quedaría huérfano. Sí, yo creo que, o sea, vuelvo a decir, hablo desde una situación muy privilegiada. O sea, no es mi situación, pero si lo planteas así es como, ¿qué prefieres? ¿Que te abandonen o que te torturen de los 0 a los 18 años? Preferiría ser abandonada.
pero igual es difícil porque estamos hablando de niños. Entonces, no sé, no tengo la respuesta, pero creo que si yo tuviera que votar, creo que claro. Pero yo creo que mi punto era de que no nos olvidemos que igual esa persona tuvo un padre, porque muchas veces nos enfocamos como, la mamá que mala fue, pero tampoco... Claro, el padre podría haber solucionado esto antes. Podría haber estado ahí. Claro, porque además se fue con otra familia, si vio que su hija la estaban maltratando de esa forma y se había llevado al hermano, ¿por qué no la tomó y se la llevó? O sea, Ojo, igual fue un concha de su madre. Hubo un padrastro que intentó Lo salvarla. intentó. Ahí, Sí, es rescatar verdad. al género masculino No, No, de este desastre. es Ya, insalvable. bueno, No, insalvable. sí. Pucha. Yo Nota. tengo la nota clarísima Ya, hace la nota. mucho rato, pero y mi nota incluso va a ser muy simbólica. Ya, Oh. nota. Pero creo que es importante dar a notar como todo el tema de las vulneraciones por las que pasó. Creo que nos deja alguna moraleja del caso, que ya vienen desde hace muchos casos dejándonos esta moraleja. Uno, desconfiar de los actos de amabilidad de desconocidos. Sí, O sea, totalmente. toda la vida a ti te han dicho, si te dan un dulce cuando chico, no lo aceptes. Mm. Bueno, estos casos lo reflejan. Pues, como- Ya, pero wait, yo he vivido en un lugar donde había un adulto mayor y efectivamente de la municipalidad, que no sé cómo se llamará en otros lugares en México, pero del gobierno, vienen y te tocan la puerta y vienen y dicen, oye, venimos a verla porque le toca visita, o viene Pero una hay enfermera, hay o muchos viene... mecanismos. Ya, ¿cuál es su número? de esto? ¿Y de qué lugar? Claro, Ya. Y eso se acuerda. O sea, cuando tú vas al consultorio, que es el lugar donde se agendan estas visitas, te van a decir, viene tal día. O sea, no es como que llegue un día cualquiera alguien y te diga, hola, ábrame la puerta. claro. A mí me tocó entrar a la casa de mi mamá que estaba con un par de desconocidos adentro porque venían a ver a Pero mi todo abuela. era agendado, todo se sabía de dónde venía. No Nunca sé. eran No personas... sé. No dejen Sí. entrar a desconocidos a sus casas. Sí. Atiéndanlo en la puerta. Sí, no, y lo otro, Se acabó. pregúntenle, una persona que viene del Estado tiene que tener una credencial, tiene que tener un número. Ella Yo hacía te- ella, yo te puedo wait, falsificar todo eso. Eso, ella falsificaba eso, tenía credenciales falsas Sí. y también tenía formularios falsos. Si era viva la Juana. Sí, estaba bien hecha. Era viva, era viva. el Era trabajo. viva, tenía Ay. poca educación, pero era viva. No dejen entrar a nadie. Atiéndanlo en la puerta y si necesitan entrar, pregúntenles por qué. No, Pero igual no nos necesitan. estamos olvidando que estas personas que dejaban entrar eran personas que tal vez necesitaban esa ayuda que esa persona le estaba ofreciendo. Si tú estás muerto de hambre y viene una persona afuera y te trae un pan, tal vez lo vas a dejar pasar. Sí, igual es cierto. Bueno, y mi segunda moraleja es la importancia de la infancia, como Sí. el maltrato que hay detrás y cómo eso genera este tipo de casos. Porque yo, insisto, para mí ella no es una psicópata, ¿No? no. Ya, bueno, tú eres el psicólogo, yo solo opino yo desde no la tengo ignorancia. ningún sustento científico para decir esto. Para mí es una persona muy traumada. Sí, sabes que tengo un par de sustentos científicos para decirlo. Yo creo que ella no es psicópata porque lo que ocurre con ella es que quedó tan dañada que al final lo canalizó en esto. Pero si ella no hubiese quedado, si ella hubiese tenido una infancia más adecuada, ni siquiera buena, más adecuada, probablemente esto no habría pasado. Si la madre no hubiese sido ni siquiera buena, hubiese sido un poco menos mala, probablemente esto no habría pasado. Mientras que No tú sabemos. tienes casos de gente que desde chico está matando gatitos, que desde chico está haciendo cosas, que tiene familias increíbles y termina siendo asesino serial igual. Entonces, creo que ella es un muy buen reflejo de cómo un mal trabajo de la infancia genera situaciones terribles. Tenemos la nota, Nota. pero Tenemos la nota. primero comentemos que tenemos un nuevo sistema de votación, porque como siempre se copiaban la nota, ahora no se puede copiar. Tenemos paletitas y cada uno escribe la suya sin mostrarle al otro para que no se copien. Sí, mostramos las notas al mismo tiempo y después cada uno argumenta. ¿Al mismo tiempo o a Al uno? mismo tiempo y después cada uno argumenta. ¿De verdad? Sí. Ya. 1, 2, 3. A ver, para los que no nos están viendo, tenemos un 9, perdón. Lorena con un 7.5, Pedro con un 7.59. ¿Qué es esa nota? Ah, ya lo sé, es simbólico, son los años. Son los años de prisión. Los años de prisión, Oh, bien. ya. Y yo un 8.5. Para mí es una mujer terrible, lo siento.
7.59. ¿Tú partiste o ya? Dale, o sea... No, yo pues, lo marco con claridad, no sé si se ve en la cámara, pero para mí la condena estuvo muy buena, me gustó mucho que sean años exactos y creo que precisamente voy a compartir, creo que la policía mexicana lo hizo todo mal, pero que la justicia lo hizo todo bien. 759 años, su nota un 7.59. Muy bien. Yo le puse un 7.5. Para mí es muy mala. 7.5 es una nota alta igual. Y no dejen entrar a nadie. Mi consejo, yo no dejo entrar a nadie a mi casa que yo no conozca. O sea, a mi casa, la verdad, no entra ni el gaffiter. Si va a venir un gaffiter, yo necesito que haya otra persona. No, porque haya otra persona en la casa. Si yo sola, no recibo a nadie. Eso, yo sola no recibo a nadie. De verdad. Ay, no, ¿Tú me sabías, parece cierto? bien, sí. Yo te digo, va a venir si tú un estás desconocido. Si yo estoy sola, no entra nadie. No tengo baño, Sí, no me yo importa. puedo ponerlo en duda. ¿Sola? Yo fui a tu casa y me recibiste No sola. te conozco, po. Un desconocido, una persona que veo por primera vez, no lo voy a dejar entrar Ya, a mi ya, casa. te creo. No he dejado entrar nunca a nadie desconocido a mi casa solo. Hasta el weón del internet desconfío. Todo, yo puedo gaffiter, decir todo. de que con Pedro acá presente éramos amigos hace muchos años, pero por muchos años no nos vimos y el día que nos volvimos a ver después de muchísimos años, nos invitó a la casa. Sí. Terminamos Podríamos esa haber sido noche, sí, podríamos dos hacer asesinos cereales y te matábamos a los gatos y a ti Yo- y te robábamos la tele. No tengo ningún tipo de defensa, yo dejo entrar a mi casa a todo el mundo. Tengo cero criterio, para mí si alguien es simpático en la puerta, pero pasa. Yo creo que eso pasa porque eres varón. Puede ser, Sí. me siento Eres más varón. seguro. Yo no, yo desconfío. Yo digo, imagínate, viene una persona al gaffiter, muy conocido será, del edificio, donde sea, pero adentro de mi casa, todo lo que me haga, ¿quién se va a enterar si no hay nadie? Y aparte, la última vez que entró un tipo y que por obligación tuve que hacerlo pasar porque venía a ver el gas en el edificio, me robó un Naruto. ¿Un Naruto? Sí. ¿Una figura? Una figura. Oh, qué bueno. Un ladrón. O sea, es Me robó un Naruto. como esas citas Tinder que... Por otaku. Yo creo que entró, Sí. lo vio y dijo, qué asco. Qué asco le voy a robar su Naruto para que no siga siendo Así así. que no dejen entrar a nadie. 7.5, muy mala la señora Juana. No dejen entrar a nadie que no conozcan a sus casas. ¿Y tú, Katy? ¿Justificación? Somos como Don Graff de moderno, Sí. nosotros. Sí. Mm. La versión moderna de Don Sí, Graff. no dejes entrar a Sí, nadie a tu casa. desconfíen, Consejos desconfíen de mucho. seguridad. Sí. Sí. No, yo para mí es una muy mala persona. A mí es que tocaron a las abuelitas inocentes. Yo, bueno, viví mucho tiempo con mi abuelita y hoy en día mi madre es una adulta mayor que es una persona que yo sé que ella dejaría entrar a personas que siempre estaba... Paso el dato, si viene a entrar a robar. Terrible. Es muy confiada y además le encanta conversar con la gente, entonces siento que me tocó Ella de forma sería. personal. Siento que podría ser una de las víctimas y por eso digo, era una persona horrible. Sí, obviamente traté de contar lo más parcial posible, o sea, imparcialmente posible, de que tuvo una infancia horrible, qué sé yo, pero para mí nada quita que ya mató 1, 2, 3, 48 tal vez. O sea, Sí, amiga. yo creo que mató mucha más gente de la que se Sí. sabe. Oye, ¿con qué nota quedó? Quedó con un, déjenme verificarlo, Para ver qué tan mala es, señora Juana. ¿qué tan mala es? Con un 7.9. 7.9 me parece adecuado. Sí, es una nota para ella. Mató como a casi 50 personas, Sí. quizás. Ya, Sí. buenísimo. Bueno, ¿Algo más? Saludos a Freddy Turbina. Ah, Don Freddy Turbina no, reclamó que la semana pasada no salió capítulo. Y Sí. claro, estábamos ahí en la pausa para comenzar la segunda temporada. Sí, yo pens- siento que lo están retando. No, muchas gracias y por él- esperarnos. Y él comentó, abriendo su corazón, diciéndonos que no íbamos a volver igual que su ex porque le dijo lo mismo y nunca volvió. Y yo Perdón, solo acá quería- estamos, pero Freddy, acá estamos, para hemos ti. vuelto. También teníamos que mandarle saludos a Nicolás Oh, sí, Nicolás Toledo. Nicolás Toledo. Nos escucha. Sí, camino a sus No 2 horas, escucha y 2 no- horas para llegar al trabajo. Nos escucha y nos critica desde su auto. Nicolás, te queremos. Así que sí, leemos todo lo que nos dejan los comentarios. Si quieren que leamos algún comentario acá, Bienvenido. sí. Así que síganos en... Denle a la campanita. Sí. Campanita. Por favor, síganos en YouTube, que es donde estamos tratando de posicionarnos, porque ya Spotify lo usamos igual, pero nuestro foco va a ser YouTube. Sí. Así que vayan a YouTube, Campanita. campanita.
suscribir y todas esas cosas que se hacen. Sí. Así que eso, recuerden, las malas personas están más cerca de lo que ustedes piensan. Chao, chao. Chau. Chau, chau.